datos. Ya está desde hace bastante tiempo con nosotros Alejandro Fargosi, que es no solo abogado, sino ex integrante del Consejo de la Magistratura, un gran constitucionalista de la Argentina, si me corre por mi cuenta, Eso, no sea modesto. Eso no avalo. Es su primera visita a los estudios de Crónica HD. A Mercado Sin Pulgas le agradecemos mucho. Gracias por venir hasta acá. Gracias por invitarme. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Con mucha esperanza. Esto puede ser un punto de inflexión en la Argentina. Tengamos en cuenta algo que en general no se dice. En todos los países del mundo hay mucha corrupción. Y cuanto más grande es el Estado, más corrupción hay, porque es muy tentador robar una montaña de plata. Lo que no hay en ningún lugar del planeta, pero en ninguno, ni siquiera en Corea del Norte, es la monumental impunidad que hay en la Argentina. Si tomamos Google, por ejemplo, y usamos la función esa de buscar palabras y buscamos presidentes presos, ministros presos, gobernadores presos, hay en todos lados. El único lugar donde hay solamente 2 o 3 y de tercer nivel es en la Argentina. Entonces espero que esta investigación magnífica que ha hecho Diego Cabot y que ahora toma... El colega, el periodista del diario La Nación, que estuvo junto con un equipo, con su ¿no? Equipo, sí. Casi 7 meses. Exactamente. Mirando línea por línea el contenido de los cuadernos. Esta larga investigación de Diego, que ahora tiene en sus manos Bonadío, espero que sea el principio del fin de la impunidad. Bueno, sin ir más lejos, el caso Odebrecht en Brasil. Bueno, claro. ¿No? En Brasil no. En Brasil, en Perú, en Bolivia, en todos lados generó consecuencias. De hecho, renunció el presidente del Perú por el tema. En la Argentina es como que no pasó nada. No podemos seguir conviviendo con esto. No solamente porque la plata que se roba es la plata que no está en las escuelas, en la seguridad, en la salud pública, sino porque nadie invierte en un país payasesco. Y cuando uno tiene un sistema judicial que no garantiza la investigación y la sanción a los delincuentes, no es un país serio. Ejemplo, nosotros estamos, según las cifras que da el ministro de Justicia, que lucha contra este tema, estamos en un 99% de causas que terminan sin un condenado. 99. ¿Casi la totalidad? Casi la totalidad. ¿De todo tipo? De todo tipo. Pero esto, ¿Causas de todo tipo? Causas ¿Civiles, de todo tipo. comerciales? No, causas penales. O sea, estamos hablando de delitos. De acuerdo. Dentro de ese 99% están también los delitos de corrupción, que debe ser más grande, ser el 99,9%. Por algo, nosotros no vemos gente importante presa. Recién usted comentaba lo de los empresarios. Sí. ¿Cuántos empresarios hay presos en la Argentina? Bueno, ahora hubo varios en un solo día. Presos, condenados, claro, firmes, con el traje a raya. No hay ninguno. Y eso no puede ser. ¿Que son todos buenos? Bueno, y también está el antecedente del caso del ex vicepresidente, ¿no? Que estuvo preso pero después salió. Exactamente. Entonces muchos dicen, bueno, todo da lo mismo. ¿Pasará lo mismo en este caso? Bueno, ese es el gran desafío. Yo creo que tiene nosotros, todos los que tenemos acceso a un micrófono, ustedes como periodistas y los que de vez en cuando somos invitados, tenemos que mantener este tema vivo para evitar que termine pasando lo que tantas veces pasó en la Argentina. Y es que el asunto se empieza a dormir, y bueno, como una noticia mata a la otra, termina en prescripción. Y Fargosi, doctor Fargosi, ¿qué opina de esta información de último momento que acabamos de dar respecto de que ingresó al Senado el pedido del juez Bonadío de allanar a la expresidenta? Era lo lógico. Sonrío porque me hace acordar un pedido pendiente. Yo una vez presenté un pedido de allanamiento a la presidenta en ese momento. En el 2013 todavía estoy esperando que el juez lo despache. Obviamente que nunca va a ocurrir, porque hay que tener un sistema de convicciones muy firme para que se allane a un presidente o a un expresidente. Traduzcamos para la gente que nos está viendo, que por ahí uno da por sentado que todo el mundo sabe cuál es el significado de un allanamiento y sobre todo el significado judicial de eso. El significado es simplísimo y es, por orden judicial, un funcionario del Poder Judicial, acompañado de la policía, entra a la fuerza, si se lo niega el allanado, entra a la fuerza en un domicilio y puede requisar, puede tomar todo lo que tenga que ver con la comisión de un delito. Y eso lo hace porque hay un juez que tiene la creencia de que va a encontrar algo oculto. Exactamente, exactamente. Y pasa todo el tiempo
en todos lados. ¿Usted cree que puede ir presa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, si toda esta matriz de corrupción efectivamente se constata, porque estamos hablando muy sobre los hechos, si toda esta matriz de corrupción se constata, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se le aplica un principio penal que se aplica en todo el mundo y en todos los temas penales, no solamente en juicios de lesa humanidad, y es que la persona que comandaba una organización es la responsable final y debe ir tan presa como el que ejecutaba. Porque esa es la sospecha de Bonadío, que ella era como la jefa de la banda, Sí, digamos. mire, yo le digo mi propia... Eso es lo que sospecha Bonadío, efectivamente, y le digo mi propia experiencia de cuando estuve en el Consejo. Nos pasó más de una vez que se suspendía una reunión porque los K decían, esperen, aguanten 15 minutos que lo consultamos con la doctora. O sea, durante el gobierno kirchnerista. Es decir, no sé, ella no podría desconocer. Repítalo, por favor. más de una vez nos pasó en discusiones sobre temas del Consejo de la Magistratura que los representantes del kirchnerismo nos decían, dennos media hora que lo consultamos con la doctora. Se iban, hablaban por teléfono y volvían. Yo no los vi hablar con la doctora, pero no tengo por qué descreer de eso que pasó hace 3, 4, 5 años. Y si esto se comprobara, doctor Fargosi, o sea, si se comprobara, si encontraran en este allanamiento cuestiones irregulares que comprobaran que eventualmente la expresidenta fue la jefa de la banda, ¿ella puede ir presa? ¿O qué pasaría? No solamente puede, sino que debe. Porque peor que un expresidente vaya preso es que no vaya preso si tiene que ir. Porque hay una cosa importantísima. Nosotros no somos un país del medioevo. Somos un país republicano y estamos en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente o el expresidente de un país es exactamente igual a cualquier otro ciudadano. A cualquier ciudadano. Pero esto es revolucionario decirlo, y sin embargo es elemental. Es básico. Ahora, también es cierto que muchos creen que hay una persecución política a la expresidenta tras Claro, de todo esto. lo que pasa es que ¿cuál es el argumento, como abogado se lo digo, cuál es el argumento que uno usa cuando no tiene que usar como defensa? ¿Esta es una persecución política o esta es una operación de prensa? Siempre hay una manera de impugnar y de meter una duda en alguien de los 44 millones de habitantes, de impugnar lo que se está haciendo. Ahora, cada vez se acumulan más pruebas. Todo es una operación política, todo es una persecución política. Lo que hay es una persecución delictual. ¿Y usted cree que los empresarios son víctimas o son culpables? Hay de todo. Yo creo que hay de todo porque hay empresarios que para no quebrar coimeaban y hay empresarios, esto es lo que ellos dicen, y hay empresarios que para ganar plata coimeaban. La diferencia es sutil, pero es. En cualquier caso, el que estuvo dispuesto a violar la ley tiene que pagar las consecuencias, haya sido por el motivo que haya sido. Básicamente, Alejandra, yo creo que lo importante es que a todos se nos apliquen las mismas leyes. No es posible que a nosotros, para decirlo en criollo, los pichis, o sea, los comunes, 43 millones de habitantes normales que tiene la Argentina, se nos aplique un tipo de ley para impuestos, un tipo de ley para responsabilidad penal, un tipo de ley para allanamientos, un tipo de ley para todo, y a los poderosos no. ¿Y usted cree que la lista queda acá o habrá más empresarios involucrados? La lista es inmensa. Porque fueron 12 años en los que todos más o menos sabíamos que había choreo, nadie tenía pruebas. Recordemos lo que le pasó al excelente y decente ex embajador Saduz cuando denunció la corrupción con Venezuela. Todos los que podían testimoniar se borraron y él se quedó solo y tuvo que enfrentar encima denuncias por falso testimonio. La Argentina no fomenta las investigaciones, las disuade. ¿Y usted cree que puede salpicar también algunas empresas actuales? ¿O que sigan de alguna manera hoy con negocios vinculados con el gobierno nacional o algún gobierno provincial o municipal? Y al que salpique. Lo que no podemos hacer, Alejandra, es Porque bueno, acá hay algunas empresas supuestamente también vinculadas con familiares del actual presidente. El que violó la ley, sea quien sea, tiene que ir preso. Digamos, los que le hemos dedicado la vida a las leyes lo tenemos clarísimo, pero uno suena a veces como un revolucionario o un desorbitado. Esto no se discute en ningún lugar del mundo. Somos nosotros los que nos planteamos. El hecho de que una persona que viola la ley vaya presa. ¿Pero cómo no va a ir presa? Tiene que ir presa. Bueno, también es cierto que, a ver, esto pasa en todo tipo de reclamo judicial. Usted hablaba de los temas
penales, ¿no? Al comienzo de esta entrevista. Exactamente. Pero no me parece en vano que uno de los reclamos más importantes que tenga la sociedad es justamente el tema de la falta de seguridad y la falta de condena sobre eso, ¿no? Exactamente. La bendita puerta giratoria. La inmensa deuda que tiene el sistema judicial, que tenemos, porque me hago y parte No, y también hay muchos que están presos sin condena, ¿no? Exactamente. Las dos O sea, caras. los juicios no pueden durar lo que duran, no puede haber presos sin condena. Hay gente que está hace 5, 10 años presa sin condena, es una barbaridad. Haya sido cual haya sido su delito, no me importa cuál fue el delito, porque el sistema, o sea, cuando uno lucha por un sistema republicano es precisamente para evitar esos excesos. No se puede admitir, Alejandra. Tenemos que desacostumbrarnos a convivir con que las cosas funcionan mal. Entiendo. Ahora, para que usted dijo recién, la expresidenta, si se demuestra que efectivamente es culpable de todo esto, debe ir presa. Eso inevitablemente tiene que pasar por un proceso previo, como contaba Agustín Álvarez claro. Rey recién, que es que el Senado apruebe que le quiten los fueros. Sí, ahí ¿Esto sería histórico? ¿No habría pasado nunca o sí? Ahí entramos, bueno, pasó con Devido, de hecho, no que haya ido preso en términos definitivos, porque todavía está en trámite, pero yo creo que ahí tenemos que enfrentar también, cada uno de nosotros cuando habla con un senador, decirle, señores, sean un poco más rigurosos con ustedes mismos, ¿no? Los fueros no son para convertir la Cámara de Diputados o la de Senadores en un aguantadero, son para evitar, como ocurría en la antigüedad, que el poderoso, o sea, que el presidente o que el dictador de turno, metiera presos a los diputados y los senadores y con eso alterase las mayorías del Congreso. Esa es la justificación de los fueros. Esto de extenderlo a que no se los pueda allanar ni nada por el estilo, eso es un invento de autoprotección de la familia legisladora. ¿Y qué se haría con la doctrina Pichetto? Bueno, en ese está caso equivocada de acá a la China la doctrina Pichetto. ¿Por qué? Porque no tiene que haber, digamos, la gente que tiene cargos públicos no tiene que ser solidaria con su compañero de bancada o con su compañero de juzgado, sino que tiene que ser solidaria con la ley que se le debe aplicar con mayor rigor que a nadie, al juez, al legislador, al miembro del Poder Ejecutivo. Esto es, pero tercer año de colegio. Lo que pasa es que, claro, nos hemos olvidado porque convivimos de alguna manera con esta matriz de impunidad en la que todos se protege en el rancho. Entonces, los del rancho de la abogacía nos protegemos entre nosotros, el rancho de los periodistas se protegen entre ellos, los médicos, los legisladores. Eso está mal, es una vergüenza. Y nos va como nos va. ¿Usted cree, doctor Fargosi, que se habla mucho de la grieta, ¿no? Hablando justamente de proteger o no las opiniones y de convivir con opiniones que no son iguales a las de uno. ¿Usted cree que hay una grieta en el Poder Judicial, un Poder Judicial que quiere condenar a Cristina y otra parte del Poder que querría condenar a Macri? No creo que la haya en ese sentido, más allá de que hay algunos que están muy politizados, sobre todo los que formaban ese grupo que se llama Justicia Legítima, que es una contradicción en sí misma, porque no es ni es justicia ni es legítima, pero dejando de lado ese detalle, el drama del Poder Judicial es que tenemos un sistema que ha olvidado que se debe a la gente, y que se debe en términos de mucha más intensidad de la que se le está aplicando hoy en día, con mayor carga de trabajo, con mayor rigor de aplicación de las leyes. O sea, el Poder Judicial creo que es uno de los grandes corresponsables de la situación argentina de hoy en día y lo vemos atrás de cualquier problema. Ejemplo, por ponerle un ejemplo sonso. ¿Usted cree que la gente no le cree más a la justicia, no le cree más a los jueces? Sale de las encuestas le dan pésimo. El Poder Judicial está peor que cualquiera de los otros poderes. Y le pongo un ejemplo. Bueno, ahí mostrábamos una que están cabeza a cabeza con los empresarios, ¿no? Están primero los empresarios en cuanto a imagen corrupta, sí, digamos, pero por unas décimas. Sí, pelean ahí, pelean ahí. El gran detalle es que los empresarios no juraron hacer cumplir la ley como lo juraron los jueces. O sea, lo que se le debe exigir a un juez es infinitamente más de lo que se le exige a un empresario. Y le pongo un ejemplo. En un impuesto abusivo, el que nos tiene que defender es un juez frente a la FIP. No un empresario. En un choque. O un gremialista. Exactamente. Claro. En un choque, el que nos debe defender frente al que nos atropelló es un juez. O sea, prácticamente en todas las situaciones de la vida. ¿Y qué habría que hacer para qué hay que hacer para que eso cambie? ¿Qué hay que hacer? Primero hay que decírnoslo en la cara.
yo lamento mucho que los jueces se enojen, que los jueces se sientan ofendidos, pero el principal obstáculo que yo viví, y hablo por experiencia personal y directa, que yo viví como consejero de la magistratura, es que los jueces tienden a defender a los jueces. Son Porque corporativos. son corporativos, como tantas otras profesiones, periodistas, Sí, claro, abogados. sí. El problema es que en ellos es imperdonable, porque son jueces. Entonces, el punto es, una cosa era, y lo dije 10.000 veces en la época del 2010-2014, una cosa era defender a los jueces de los ataques del kirchnerismo y otra muy distinta, defender a los malos jueces. Porque la justicia funciona muy mal, hay todavía jueces demasiado malos, y lo increíble, Alejandra, es que los jueces demasiado malos son protegidos por los otros. Le ¿Por los pongo que un son ejemplo, buenos? por los que son en general buenos, lo que pasa es que al proteger a los malos dejan de serlo. Claro. Y le pongo un ejemplo que es de alguna manera paradigmático. Hay una reglamentación en la ley del Consejo de la Magistratura que dice que a los jueces se les debe garantizar la independencia en sus sentencias. Perfecto, eso es la esencia de la división de poderes. Pero de ahí no se puede deducir que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Y no, porque si no, no serían iguales a los ciudadanos. Exactamente. ¿No? Estarían como O sea, por encima. ¿cómo un juez no va a estar obligado a dictar sentencias legales? Además, el Código Penal dice eso. Claro. Y sin embargo, hay mucha gente que de buena fe dice, no, a un juez no se lo puede juzgar por el contenido de su sentencia porque sería perseguirlo por lo que decide. No, una cosa es lo que decide cuando es opinable, y muchos temas son opinables, y otra cosa es cuando dicta una sentencia inválida, nula, ilegal, corrupta. Por último, doctor Fargosi, ¿qué cree usted, qué olfato tiene después de tantos... Años, tantos- digámoslo. Años, después de tantos años años. de ejercer su profesión y de ver este tipo de causas, avanzar, no avanzar, cajonearse? ¿Qué olfato tiene respecto de lo que va a pasar con esta causa que está llevando adelante el juez Bonadío? Me quemé tantas veces con leche que lloro cuando veo una vaca. Esto nos pasa a todos los argentinos de algunos años. Lo que pasa es que este caso es demasiado excepcional. En definitiva, ha dejado chico hasta este López, el de los bolsos. Quiero creer que esta vez el sistema judicial va a funcionar. Repito, quiero creer que esta vez el sistema judicial va a funcionar. Si no, no tenemos destino, ¿no? Doctor Alejandro Fargosi, le agradezco mucho esta entrevista que ha tenido con nosotros en Mercados sin Pulgas, Gracias en por la Crónica invitación. HD. Por favor.